En un mundo corrompido por la maldad, brilla una luz, surge una voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Dame tu espíritu, Señor. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Y ya con ustedes, sus anfitriones. Saludos mis hermanos y hermanas que ven este día Abba Padre Internacional. Que hoy sea un día lleno de bendiciones, de abundantes gracias de Dios para cada uno de ustedes y que Dios les conceda todavía más de lo que esperan de Él. Gracias por su sintonía, gracias por estar aquí presentes siempre, cada uno de los que día tras día se mantienen en continua conexión con nosotros y también a los que por primera vez pues están viendo este programa. Bendiciones para todos ustedes. Vamos a iniciar con la invocación al Espíritu Santo, que Él es el que nos asiste, nos da su luz y nos permite darnos cuenta de las realidades divinas. Quiero compartirles esta canción, una aclamación al Espíritu Santo, para que compartan conmigo y canten también el estribillo, que es muy sencillo, dice: ven a mí. Ven a mí, ven a mí, Espíritu de Dios, ven a mí, ven a mí, ven a mí, ven a mí, ven a mí. Sin ti no soy nada, nada que entregar. Sin ti no soy nada, sin tu claridad. Por eso ven a mí, ven a mí, ven a mí. Se han marchado, solo quedas tú. Cuando nada me ha quedado, solo quedas tú. Por eso ven a mí, ven a mí, ven a mí. Espíritu de Dios, llénanos del corazón de ese fuego abrasador. Mira que lo necesito, derrama tu amor bendito. 7 dones yo te pido, para aliviar en el camino, para agradar al soberano, para abandonarme en su mano.
Reflexionamos en el Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: mirad que yo os envío como ovejas entre lobos. Por eso sed sagaces como serpientes y sencillos como paloma. Pero cuidado con la gente, porque os entregarán a los tribunales, os azotarán en las sinagogas y os harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa, para dar testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando se entreguen, no os preocupéis de lo que vas a decir o de cómo lo diréis. En aquel momento se os sugerirá lo que tenéis que decir, porque no seréis vosotros los que habléis, sino que el Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. El hermano entregará al hermano a la muerte, el padre al hijo, se rebelarán los hijos contra sus padres y los matarán, y seréis odiados por todos a causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el final se salvará. Cuando os persigan en una ciudad, huid a otra. En verdad os digo que no terminaréis con las ciudades de Israel antes de que vuelva el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Pues, hermanos míos, en este día el Señor nos habla de las tribulaciones futuras que sufriremos los cristianos por su nombre, y también a las de un momento histórico en concreto, que era después de su partida. Ustedes saben que la iglesia fue perseguida en los primeros siglos. Al principio por los mismos judíos, fueron marginados, fueron expulsados de la sinagoga, no se les permitía entrar. Ellos se cerraron aún más y hasta prohibieron entre ellos la lectura de la Septuaginta, que era la Biblia que utilizaban no solamente los cristianos, sino todos los hebreos utilizaban, pues los judíos utilizaban esa Biblia, hasta ese momento en el cual pues ellos decretan que no se vuelva a utilizar, para distanciarse más todavía de los cristianos. Muchas personas murieron, familias que se dividieron. Igualmente, cuando en el Imperio Romano empezó a expandirse el Evangelio, pues de igual modo entre ellos pues comenzó familias a romperse, porque había algunos que seguían pues ídolos paganos, y al ver que sus hijos se volvían cristianos, eran como ¿cómo llamarlo hoy en día? Ser cristiano en esa época era como un insulto para ellos, para su cultura, el ser cristiano. Ya saben, el circo romano, en el cual murieron muchos cristianos, torturados de muchas maneras. Se utilizaban los cristianos como antorchas para iluminar a Roma, etcétera, etcétera, etcétera. Y Jesús pues predecía todo eso que iba a pasar. Entre eso también Él nos recomienda que, como íbamos a ser enviados entre lobos como ovejas, pues debemos ser sagaces como como las serpientes, sagaces como las serpientes, y como las palomas sencillos, ¿de acuerdo? Entonces me acuerda mucho una historia hablando de eso, cuando Él dice que no nos preocupemos de lo que vamos a decir cuando estemos en los tribunales y eso, porque Él nos sugerirá lo que tenemos que decir, porque no seremos nosotros lo que hablaremos, sino el Espíritu de nuestro Padre hablará por medio de nosotros. Hay una historia que cuentan. Había un hombre que él tenía una propiedad que alguien quería, y entonces, para deshacerse de él, quisieron pues armarle una trampa y ponerlo en la cárcel, mintiendo. Entonces la persona que quería el terreno era amigo pues del juez. Y ellos, como era una persona muy respetada y todo el mundo conocía, ellos, para poder parecer que era un juicio bueno, pues entonces dijeron que iban a echar a la suerte lo que le iba a pasar a esa persona. Imagínense eso, a la suerte iban a echar el que si lo condenaban o no.
Y entonces ellos lo que dicen es lo siguiente, que se iba a echar en una bolsa 2 palabras, una que decía culpable y otra que decía inocente. Entonces la que él saque, eso es. Entonces él tenía la opción de salir inocente o salir culpable. Pero como tú entenderás, ellos querían que saliera culpable y lo que hicieron fue poner 2 culpables. ¿De acuerdo? Pusieron dos letras, o sea que decían culpable, no había la de inocente. Entonces él, cuando está así, el Señor le ilumina en el momento de que tenía que sacar él no sabía que le habían puesto culpable, él no lo sabía. Y ahí el Espíritu le dice que se coma uno de los papelitos que están ahí. Y él entonces hace exactamente lo que le mandaron a hacer. Él mete su mano, saca uno de los papeles y se lo come. Y todo el mundo dice, pero ¿por qué haces eso? Que yo qué sé, ¿por qué hiciste eso? ¿Qué tal? Y dice, no hay ningún problema. Yo no soy lo que va a salir ahí. O sea, si ahí va a salir que soy inocente, pues no soy inocente. Si ahí va a salir que no soy culpable, pues no soy culpable. Lo que esté ahí es lo que yo no soy. Yo me tragué lo que soy. Entonces, como ustedes entenderán, lo que decía ella era culpable. Se supone que él se había tragado el inocente. Y entonces así él se pudo librar de que lo culparan de una manera tan corrupta. Pues así, de esa misma manera, pues el Espíritu Santo nos asiste en esos momentos que aunque uno no entienda por qué hay que decirlo o racionar así, Él tiene la sugerencia justa y necesaria que necesitamos para salir de todos esos problemas en el que nos encontremos. Así que, hermanos míos, siempre hay que pedir la asistencia y por eso siempre el programa inicia invocando al Espíritu Santo para que Él nos asista. Bendiciones. Abba Padre es la revista digital disponible para ti, gratis y mensual. Búscale y comparte la revista digital Abba Padre con temas relevantes para una nueva evangelización con alegría y ardor. Abba Padre, el medio espiritual más completo, práctico y actual para apoyar, animar y difundir la obra santa de los evangelizadores hispanoparlantes de hoy. Gratis y mensual. Abba Padre, la revista digital. Hermanos y hermanas, hoy 9 de julio la iglesia celebra el día de Nuestra Señora de Chiquinquirá, patrona de los colombianos. Señores, muchas felicidades hoy para los colombianos. Pero hoy tú y yo podemos preguntarnos, ¿quién es Nuestra Señora de la Chiquinquirá? Bueno, el 9 de julio del 1919, el arzobispo de Colombia pues declaró a Colombia, señores, a Nuestra Virgen de Chiquinquirá como la patrona de Colombia. ¿Y quién es ella? ¿Cómo sucedió eso? Bien, todo sucedió en el 1563 cuando se quería pintar la imagen de la Virgen de Nuestra Señora del Rosario para tenerla en una capilla allá en Chiquinquirá. Pero ¿qué sucedió? Que como el pintor se dio cuenta que sobraba un poquito de tela para no desperdiciarla, lo que hizo fue que al lado derecho de la Virgen, como ustedes pueden ver aquí, les pintó entonces a San Antonio y lo pone con un libro y encima el Divino Niño, porque se dice que a él se le aparecía el Divino Niño Jesús. Y del lado izquierdo de la Virgen entonces pone a San Andrés Apóstol. ¿Por qué? A San Andrés inclusive con la cruz en forma de X que fue en la que él fue crucificado. ¿Qué sucede entonces? Que al hacer la Virgen la ponen en una capilla, pero al tiempo, como la capilla era de paja, empieza a llover, las gotas de lluvia empiezan a dañar el cuadro y ya estaba tan feo y deteriorado que ellos se lo mandaron entonces a otro lugar para que estuviese prácticamente guardado. ¿Qué sucedió? Que aquel cuadro de la Virgen fue utilizado para secar paja. Fue todo cuando llegó una jovencita llamada María. Ella
fue llevada ya para hacer los quehaceres, y cuando ella se dio cuenta de este cuadro y preguntó por él, le dijeron que esa era la Madre de Dios, que en un tiempo ese cuadro estuvo en una capilla, pero que fue retirado porque ya estaba muy feo y desmejorado, y ella entonces lo llevó allí en aquel granero donde ella estaba y empezó a orar a la Madre de Dios, y empezó inclusive a pedirle a ella que la consolara, porque al ella estar lejos de su patria, lejos de su familia, ella se sentía sola y triste, y empezó a pedirle a la Virgen que un día se dejara ver, que se pudiese por lo menos reconocer que ella era la Madre de Dios. Sucede entonces, hermanos y hermanas, que un día, cuando hay una india que va pasando por aquel lugar donde se encontraba María rezando, el niño le grita a la india: mamá, mamá, mira a la Madre de Dios, y todos se sorprenden, e incluso la misma María que viene saliendo se voltea a ver qué es lo que está sucediendo, y es que el cuadro se ha caído, está en el suelo porque está saliendo una luz esplendorosa, maravillosa, que llenaba de alegría el corazón que lo miraba. Llegaron vecinos, llegaron personas a aquel lugar, a pesar de que el camino estaba muy malo para llegar allá, y empezaron a admirar la luz que salía del cuadro. Cuando lo levantan, señores, se dan cuenta que el cuadro había tomado unos colores, como ustedes pueden ver aquí, celestiales, un color maravilloso. Empezaron a orar, enseguida llegaron las peregrinaciones, personas que querían ver el cuadro, otros que declaraban que habían recibido milagros. La persona empezó a rezar muy fuerte, con mucha devoción a la Madre de Dios, y empezó a recibir favores de toda clase. Inclusive muchas personas que morían de viruela, cuando empezaban a llevar en procesión el cuadro de Nuestra Señora de Chiquinquirá, podían declarar, señores, y notar que a partir de ese momento las personas dejaban de morir de viruela. Inclusive lo más hermoso que se dice que sucedía es que cuando las madres llevaban a sus hijos que se portaban mal, desde que llegaba al lugar donde estaba el cuadro de Nuestra Señora de Chiquinquirá, a partir de ese momento el hijo empezaba a cambiar, empezaba a portarse mejor. Son muchos los milagros que se cuentan de Nuestra Señora de Chiquinquirá. Así que hoy es un día para que nosotros empecemos en primer lugar a valorar lo religioso. Fíjense cómo el cuadro que había sido pintado de Nuestra Madre de Dios, en vez de repararlo, fue tomado para secar paja. Entonces nosotros debemos valorar lo religioso. Dios hace tantos milagros y signos para que nosotros, como dijo Jesús, le demos al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Si quieres escuchar la vida completa de Nuestra Señora de Chiquinquirá, te invito a que la busques en nuestro canal de YouTube, Ariel Céspedes Vargas. Que Dios te bendiga. Bienvenidos a esta nueva edición de Cerrando las Puertas al Enemigo, segmento que se emite dentro del programa Abba Padre. Hasta ahora hemos estado tratando como un bloque introductorio muy importante en el que se ha explicado pues cuál fue el plan pastoral de Jesucristo, qué es lo que hacía Jesucristo en su ministerio público, qué es lo que le encargó a sus apóstoles, qué es lo que les dijo en su ascensión que debían hacer. Siempre lo mismo: anunciar el reino, que Dios, hay un único Dios que nos quiere con locura, que es misericordioso, que quiere perdonarnos los pecados y llevarnos al cielo, y acreditarlo con esos signos visibles, porque el ser humano es un espíritu corporizado y necesita de esos signos visibles de la divinidad del enviado del Padre, de su propio Hijo. Y eso lo acreditaba con la sanación y la liberación. Hemos estado indicando que esa sanación, esa liberación, para remediar los efectos del pecado original, los efectos normales, ordinarios, pero también para remediar los efectos extraordinarios, preternaturales, que los demonios nos ocasionan cuando tienen oportunidad, cuando les abrimos puertas, cuando se encuentran con puertas abiertas para fastidiar de una manera extraordinaria y hacer así que dudemos de la omnipotencia de Dios. Si Dios es tan omnipotente, ¿cómo es que suceden estas cosas? Si Dios es tan bueno, ¿cómo permite que estas cosas sucedan? Bueno, todo eso lo hemos estado explicando las 7 acciones extraordinarias, ¿no? 3 sobre
objetos, lugares y plantas y animales, y otras 4 sobre las personas, de menos a más, la vejación, la opresión o influencia diabólica, la obsesión diabólica y finalmente la posesión. Y hemos hablado de cómo se combate todo esto, dirigiéndonos a Dios, no dándoles protagonismos a los demonios, y asimismo la importancia de discernir entre un curandero o una persona que tiene el carisma de sanación, discernir entre una pitonisa, un pitoniso, o una persona que tiene palabra y conocimiento o don de profecía, discernir entre un demonio o un alma de un difunto que está interfiriendo en la vida de los vivos. Entonces, la importancia de discernir todos estos fenómenos es algo clave, porque es un ministerio que hay que realizar siempre encomendándose al Espíritu Santo. Pues bien, una vez tratado el objetivo, aquí de qué estamos hablando, qué es lo que hay que combatir y cuál es el planteamiento fundamental para combatirlo: darle protagonismo a Dios y nunca a los demonios. Pues el segundo apartado que vamos a ver dentro de esta exposición, ¿no?, de exorcística, el segundo apartado es cómo se atacan, cómo es la terapia espiritual que hay que desarrollar para poder facilitar que el Señor libere a una persona afectada por los espíritus inmundos. Y en ese sentido, claro, para eso lo que vamos a hacer es mostrar lo que ha sido el contenido del título que puse a este manual de exorcística, que se titula Las 6 puertas del enemigo, y también el título de este programa, Cerrando las puertas, cómo se cierran las puertas. Aquí teníamos que llegar, cómo cerrar esas puertas. Ya he explicado en otro momento lo que narra la Sagrada Escritura en los tiempos, en el año 450 aproximadamente, cuando el pueblo de Dios, que había regresado del exilio por orden del rey persa Ciro, había regresado a su tierra, habían reconstruido el templo, se habían reconstruido sus casas, después de estar 70 años en el exilio, desde el año 605, que fue la primera incursión de Nabucodonosor, el rey de Babilonia, luego en el 597, que fue la segunda, y ya la destrucción de la ciudad, del templo y de la monarquía, que fue en el 587. Y hasta el año 537, pues, que fue el edicto de Ciro, en que dijo que el creador de cielo y tierra, que me ha puesto al frente de todo el universo, quiere que se le vuelva a dar culto en Jerusalén. Las personas que sean de ese culto quedan autorizadas por mí y les voy a apoyar económicamente para que puedan hacerlo. Y ellos volvieron, pero no acababan, estamos 70 años después, 80 años después, y no acababan de tener paz. ¿Y por qué no tenían paz? Porque no habían cerrado las puertas al enemigo. No habían cerrado las puertas. Y entonces tenían las murallas todavía, que habían sido derruidas por Nabucodonosor, sin reconstruir. Entonces los samaritanos hacían incursiones y los traían por la calle de la amargura. Entonces, pues, Nehemías, que era un hombre que ocupaba en la corte del rey Artajerjes III un lugar muy importante, porque era el copero mayor, o sea, el que prueba los vinos. En aquellos tiempos el deporte nacional era envenenar al gobernante. Bueno, pues el copero mayor tenía una responsabilidad impresionante. Bueno, pues este hombre de confianza del rey, que era hebreo, le manifiesta que está dolido, que está apesadumbrado. De hecho, el rey le preguntó: ¿te veo triste? Dice: sí, porque es que en mi tierra, donde yo nací, pues no tienen paz. Y quería pedirle a su majestad una comisión de servicio, o sea, que pasara a servirle al rey, pero en otro sitio durante 2 meses, que es ir a mi tierra y organizar
la reconstrucción de las murallas para que puedan alcanzar la paz. Y así fue, el rey se lo concedió, estuvo luego, 12 años después, lo nombraría gobernador de ese territorio persa que era Palestina, 12 años después. Pero en ese momento le da una comisión de servicio de 2 meses para que trabajara en eso. Y él organizó todo, y en 53 días, trabajando día y noche, y turnándose unos en hacer guardia para que los samaritanos no atacaran, y otros en reconstruir, cerraron las murallas, y a partir de ese momento tuvieron paz. En este ámbito de la liberación es exactamente igual. Mientras no se cierran las murallas, mientras no se cierran esos flancos abiertos al enemigo, mientras no se cierran esas puertas, esas 6 puertas que utiliza el enemigo para atacarnos, no hay manera de avanzar. Seguiremos explicándolo, si Dios quiere, la semana que viene. Continuamos, mis hermanos, aquí en Momentos de Teología, tratando el tema de cómo Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Ya hayamos iniciado el martes tratando este tema sobre esta parte del credo, y continuamos hablando sobre ello. Había otra herejía en la época en la cual, la de los monofisitas, afirmaban que la naturaleza de Jesús había dejado de existir una vez que el verbo de Dios pues asumía esa persona, quedaba como desplazada y quedaba solamente pues la persona divina del Hijo de Dios. Y enfrentando esta herejía, en el Cuarto Concilio Ecuménico en Calcedonia, se confesó en el año 451 lo siguiente: siguiendo pues a los santos padres, enseñamos unánimemente que hay que confesar a un solo y mismo Hijo y Señor nuestro Jesucristo, perfecto en la divinidad y perfecto en la humanidad, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, y compuesto de alma racional y cuerpo, consustancial con el Padre según la divinidad y consustancial con nosotros según la humanidad, en todo semejante a nosotros excepto en el pecado, nacido del Padre antes de todos los siglos según la divinidad, y por nosotros y por nuestra salvación, nacido en los últimos tiempos de la Virgen María, Madre de Dios según la humanidad. Se ha de reconocer a un solo y mismo Cristo, Señor, Hijo único en 2 naturalezas, y aquí vienen unas 4 palabras que son las más importantes: sin confusión entre las 2 naturalezas, sin cambio, o sea, ninguna naturaleza cambia a la otra, sin división, no hay división, y sin separación. La diferencia de naturalezas de ningún modo queda suprimida por su unión, sino que quedan a salvo las propiedades de cada una de las naturalezas y confluyen en un solo sujeto y en una sola persona, que es la de Jesús. ¿De acuerdo? O sea, ese es el gran misterio. En Él subsisten esas 2 naturalezas al tiempo, y ninguna desplaza a la otra. No se mezclan como volviendo otra cosa, no hay confusión entre ellas, ni se cambian, ni se mutan, no se dividen una con la otra, ni están separadas, hay una unión. Después del Concilio de Calcedonia, algunos consideraron la naturaleza humana de Cristo como una especie de sujeto personal. Contra esto, el Concilio Ecuménico V en Constantinopla en el año 553 confesó a propósito de Cristo que no hay más que una sola hipóstasis o persona, significa que es nuestro Señor Jesucristo, uno de la Trinidad. Por tanto, toda la humanidad de Jesucristo debe ser atribuida a su persona divina como a su propio sujeto. No solamente los milagros, sino también los sufrimientos y la misma muerte. El que ha sido crucificado en la carne, nuestro Señor Jesucristo, es verdadero Dios, Señor de la gloria y uno de la Santísima Trinidad. ¿Por qué dicen esto?
Porque si nosotros hacemos división entre los dos, y era lo que ayer les expliqué, el martes les explicaba cuando hablábamos de por qué María es Madre de Dios, si como hacen los protestantes a veces que separan a Jesús, separan la humanidad de la divinidad, y al decir María no es Madre de Dios porque es Madre de Jesús, el humano, tú estás dividiendo a Dios. Entonces esa persona humana, esa persona divina que es Jesús, el único sujeto en el que está esas dos naturalezas, ahí no hay división porque es una sola persona que contiene las dos naturalezas. Entonces cuando aquí la gente, pues si tú haces eso y dices, por ejemplo, no, porque los milagros son nada más de la divinidad, los milagros que hacía. Y cuando Jesús sufría, cuando Jesús tenía muerto, pues solamente era de la parte humana de él, como haciendo esa división de cosas. No, quien hacía eso un milagro era una persona, que es Jesús. Quien sufría y padecía y murió es una persona, que es Jesús. O sea, todo el que hacía esas operaciones que hacía, tanto la divinidad como la humanidad, lo hacía una persona, Jesús. Por eso no se puede estar como diciendo que una parte era la humanidad y otra. No, todo lo hacía una sola persona, que era Jesús. Sin dejar de ser lo que era, ha asumido lo que no era, canta la liturgia romana. Y la liturgia de San Juan Crisóstomo proclama y canta: oh Hijo unigénito y Verbo de Dios, tú eres inmortal. Te dignaste para salvarnos, tomar carne de la Santa Madre de Dios y siempre Virgen María. Tú, Cristo Dios, sin sufrir cambio te hiciste hombre y en la cruz con tu muerte venciste la muerte. Tú, uno de la Santísima Trinidad, glorificado con el Padre y el Santo Espíritu, sálvanos. Ahora entramos en otro tema. ¿Cómo es hombre el Hijo de Dios? Puesto que en la unión misteriosa que hay en la encarnación, la naturaleza humana ha sido asumida, no absorbida, que son dos cosas distintas. Y la Iglesia, por eso, al paso de los tiempos, ha llegado a confesar la plena realidad del alma humana, con sus operaciones de inteligencia y voluntad, y del cuerpo de Cristo. Pero paralelamente ha tenido que recordar en cada ocasión que la naturaleza de Cristo, la naturaleza humana de Cristo, pertenece propiamente a la persona divina del Hijo de Dios, que la ha asumido. Todo lo que hace y es en ella proviene de uno de la Trinidad. El Hijo de Dios comunica pues a su humanidad su propio modo personal de existir en la Trinidad. Así pues, en su alma como en su cuerpo, Cristo expresa humanamente las costumbres divinas de la Trinidad. El Hijo de Dios trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre, nacido de la Virgen María, se hizo verdaderamente uno de nosotros, en todo semejante a nosotros, menos en el pecado. Por eso Jesús tenía un alma y un conocimiento humano. Apolinar de la Odisea afirmaba que en Cristo el Verbo había sustituido el alma o al espíritu. Contra este error, la Iglesia confesó que el Hijo Eterno asumió también un alma racional humana. O sea, Jesús tenía alma. Por eso nosotros, cuando adoramos a la Santa Eucaristía, nosotros decimos: tú estás presente en la Eucaristía, en tu cuerpo, alma y divinidad. Tú estás ahí como una persona, con tu cuerpo, alma y divinidad, como somos todos los seres humanos. Tenemos un cuerpo, tenemos un alma, pero tenemos una naturaleza humana. En él
está la divina. Esa es la diferencia con Jesús a nosotros. Esta alma humana que el Hijo de Dios asumió está dotada de un verdadero conocimiento humano. Como tal, este no podía ser de por sí ilimitado. Se desenvolvía en las condiciones históricas de su existencia en el espacio y en el tiempo. Por eso el Hijo de Dios, al hacerse hombre, quiso progresar en sabiduría, en estatura y en gracia, como dice la palabra. E igualmente adquirir aquello que en la condición humana se adquiere de manera experimental. Eso correspondía a la realidad de su anadoramiento, esa palabra siempre me da problema, voluntario en la condición de esclavo, en la kenosis, eso significa, en su abajarse. Él quiso abajarse, siendo de condición divina, quiso abajarse, quiso aprender carpintería, quiso hacer todas las experiencias humanas, la quiso vivir, por eso tenía su naturaleza humana, y la quiso experimentar. Pero al mismo tiempo, este conocimiento verdadero humano del Hijo de Dios expresaba la vida divina de su persona. El Hijo de Dios conocía todas las cosas, y esto por sí mismo, que se había revestido de la condición humana, no por su naturaleza, sino en cuanto que estaba unida al Verbo. Es decir, la naturaleza humana no conocía toda esta cosa porque sí, sino porque estaba unida al Verbo eterno de Dios. La naturaleza humana, en cuanto está unida al Verbo, conocía todas las cosas, incluso las divinas, y manifestaba en sí todo lo que conviene a Dios. Esto sucede ante todo en lo que se refiere al conocimiento íntimo e inmediato que el Hijo de Dios hecho hombre tiene del Padre. El Hijo, en su conocimiento humano, mostraba también la penetración divina que tenía de los pensamientos secretos de los corazones de los hombres. Eso es algo que solamente tiene Dios. Conocer lo íntimo, los pensamientos y deseos de los hombres. Eso no lo puede hacer ni los ángeles ni nadie más. Y debido a su unión con la sabiduría divina en la persona del Verbo encarnado, el conocimiento humano de Cristo gozaba de plenitud de la ciencia de los designios eternos que había venido a revelar. Lo que reconoce, ignorar en este campo, declara que en otro lugar no tener misión de revelarlo. Es decir, Jesús tenía conocimiento y conciencia de lo que tenía que revelarnos a nosotros al venir acá a la tierra, lo que Él quiso revelar. Todavía seguimos más, hay muchas cosas más que tratar. En la próxima semana vamos a hablar de la voluntad humana de Cristo. Hablaremos del verdadero cuerpo de Cristo y también, para culminar, de su corazón, de donde la importancia del corazón de Jesús. Así que nos vemos la semana que viene, si Dios lo permite. Gloria a Jesús. Vamos a clamar, vamos a invocar la presencia del Santo Espíritu de Dios. Únete a nosotros, hermanos y hermanas, y que toda Latinoamérica sea testigo de este Pentecostés que va a descender sobre tu casa, sobre
tus discípulos. No les dejaré huérfanos. Les enviaré otro protector. Les enviaré la promesa del Padre. Y esto es lo que tú y yo necesitamos en este momento. Necesitamos que el Espíritu Santo de Dios venga una vez más sobre nosotros. Y esto es una decisión personal, hermano. Yo te invito a pedir, a clamar la presencia viva del Santo Espíritu. Ábrele el corazón. Pídelo para ti. Pídelo para tu esposo, para tu esposa. Pídelo para tus hijos. Vamos a ponernos de acuerdo en este momento. Él es el que clama. Cuando clamamos en el Espíritu, Él provoca el milagro. Bendito es el Señor. Y Jesús dijo a los apóstoles: ustedes no saben pedir, mas cuando nos hacemos dócil al Espíritu Santo, Él gime por nosotros ante el Padre. La tierra, el mundo necesita que en este momento, puestos de acuerdo, clamemos que descienda una fusión nueva. Que así como nos narra el libro de Hechos de los Apóstoles, necesitamos un nuevo Pentecostés. Necesitamos que nuestros corazones ardan. Necesitamos lenguas de fuego. Necesitamos ser purificados en el nombre de Jesús. Necesitamos un clamor que llegue al Padre, para que el Padre tenga misericordia de la humanidad. Bendito y alabado es el Señor. Levanta tus manos y empieza a sentir, porque el fuego está descendiendo. Está descendiendo un fuego sanador. Está descendiendo el amor que transforma nuestras vidas. Clama al Espíritu Santo. Clama al Espíritu Santo. Él conoce tu necesidad. Y en este momento solo te invito a decir: ven, Espíritu Santo, bendito es el Señor. Santo, santo, santo. Toca mi debilidad. Déjate tocar por Él. Toma todo lo que soy. Tú cambiarás mi pasado. En el
el corazón y haciendo un acto de fe en el nombre poderoso de Jesús. En este momento el Espíritu Santo te toca. Recibe en el nombre de Jesús. Recibe un toque de misericordia. Queda desarraigada toda enfermedad por el poder de la sangre de Cristo. Todo espíritu de tristeza en el nombre de Jesús se va afuera. Toda atadura quedan desatadas en el nombre de Jesús. Ahí está. Siente la gracia. Siente esa brisa suave. Siente el amor de Dios que se manifiesta en esta brisa que te toca. Hay personas que sienten ese calor de amor. Es el amor de Jesús que está tocando tu vida. Es el Santo Espíritu de Dios que te está llenando. No tengas miedo, hermano y hermana. Abre tu corazón. Abre tu corazón. Hay personas que están llorando. El Espíritu Santo es huésped del alma y Él permite un desahogo espiritual en tu vida. Bendito sea por siempre el nombre de Cristo Jesús. Y nosotros creemos que llega un nuevo tiempo a nuestra casa, a nuestra familia. Creemos que el Espíritu Santo viene a abonar frutos de bendición para nuestros hogares. Creemos en el nombre de Jesús que este 2021 será un año de esperanza, será un año de restauración, porque mi casa y yo serviremos al Señor. Bendito es el Señor. Alabado sea por siempre. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias por esta llenura del Espíritu Santo. Te invitamos, hermano, a mantener tu fe, porque Dios nunca se aparta de nosotros. Y tú darás testimonio. Sé testigo del poder de Dios. Bendito sea su nombre. Así culminamos el programa del día de hoy. Finalizamos otro día más en presencia de Dios. Gracias a todos ustedes por mantenerse ahí en continua sintonía. Te recomiendo una vez más que nos escribas. Escríbenos de dónde nos estás escuchando, de dónde nos estás viendo, por nuestras redes sociales, por Facebook, por Instagram, por YouTube. Recuerden que aparecemos como Abba Padre Internacional en cada uno de los medios y redes sociales. Pues nos vemos la semana que viene, si Dios lo permite. Bendiciones para cada uno de ustedes.